Bien, pues ya hemos conseguido programar nosotros desde cero el comportamiento de nuestro jugador, de nuestra nave en este caso, así como el disparo. Y el disparo no permanece de forma indefinida en la escena. Bien, la verdad es que no ha quedado mal, el movimiento está bastante fluido, pero necesitamos enemigos, es decir, necesitamos destruir algo. ¿Y qué vamos a destruir? Tal y como habíamos comentado en un principio, vamos a destruir a la roca, bien, al meteorito. Entonces, lo primero que hacemos es situar al meteorito en pantalla. Tenemos aquí la cámara, tenemos aquí nuestro elemento y el prefab de la roca lo vamos a situar por aquí más o menos. Bien, vamos a asegurarnos de que está en la escena, lo llevamos a este lugar. No tiene por qué ser exactamente el centro, simplemente con que quede más o menos ahí centrado, pues está bien. Y lo que toca hacer ahora es programar el comportamiento de la roca, porque fijaos, si ejecutamos la escena, pues la roca se queda ahí y no hace nada. Punto número 1, ¿qué debe hacer la roca? La roca debe desplazarse en este eje para intentar colisionar con la nave. Punto número 2, una vez que la roca pasa, ha de ser destruida o tenemos que evitar que se mantenga flotando indefinidamente en la escena. Punto número 3, debemos crear nuevas rocas que aparezcan e intenten colisionar con la nave. ¿De acuerdo? Ese es un poco el desafío en este vídeo. Entonces, como ya creamos el prefab vinculado a una hoja de script, lo que vamos a hacer es abrir este script roca en nuestro editor y comenzar con la programación. En primer lugar, vamos a definir una variable que nos permita determinar cuál es la velocidad de la roca o del meteorito. Entonces, decimos rock bell, por ejemplo, ¿de acuerdo? 2 puntos, es una variable del tipo float y le damos el valor 12. Cerramos con punto y coma y ahí lo tenemos. En segundo lugar, tenemos que desplazar la roca por la pantalla y esto ya lo habíamos visto. De hecho, en este vídeo lo que vamos a hacer es sumar los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de este capítulo y añadir algo nuevo. De esa forma, en cada vídeo vamos a ir aprendiendo algo y vamos a ir practicando lo que ya hemos visto. Bien, para desplazar ya sabéis que utilizamos transform. ¿Y qué más? Transform translate, ¿de acuerdo? Vamos a modificar el vector 3 de ese elemento, concretamente el eje back. Ese movimiento lo vamos a multiplicar por nuestra variable que tiene como valor 12 y para que ese movimiento no esté basado en la capacidad de ejecución de la máquina, sino que esté basado en segundos, lo que hacemos es multiplicar por time.y delta time. Bien, de momento nada nuevo. Todo esto ya lo conocemos. Vamos a ver qué sucede. Guardamos el documento, volvemos a Unity, ejecutamos la escena y es exactamente lo que nosotros queríamos, un desplazamiento. Ahora bien, fijaos que la roca continúa desplazándose por el eje Z de forma indefinida. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar lo mismo que utilizamos para el disparo, es decir, una condición que diga if, si, abrimos paréntesis, transform.position, que es la posición, pero la posición solo en el eje Z. Utilizamos el punto, ya sabéis, para concatenar. Es menor que, y decimos, no lo sé, vamos a ver qué valor hay que darle. Tenemos aquí asteroide, pues cuando llegue aquí aproximadamente ya debería desaparecer menos 7 a menos 8, ¿de acuerdo? Cuando sea menor que menos 8, esta es la condición, ¿de acuerdo? If transformPosition.z es menor que menos 8, haz lo siguiente. ¿Y qué tiene que hacer? Pues esto lo vamos a especificar, como ya sabemos, entre llaves. Y entre llaves vamos a determinar que cuando toque ese punto, ese mismo asteroide aparezca en el inicio, pero aparezca en un punto diferente. De lo contrario, se mantendría constantemente el movimiento y sería muy predecible. Cuando hablamos de aparecer en un sitio al azar, estamos utilizando el random. Bien, así que vamos a ir a la documentación. Vamos a ver qué utilizamos para utilizar un rango al azar, es decir, una posición que sea al azar. Vamos a la documentación y buscamos random. Presionamos
nuestro, ahí lo tenemos, este es el random y la función que yo voy a utilizar es el random range. Hacemos clic en ella y fijaos, se llama de esta forma, random.range, y aquí tenemos un ejemplo perfecto que nos va a servir para hacer exactamente lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Entonces aquí básicamente se crea una variable denominada position y le modifican el vector 3 de forma aleatoria entre la posición -10 y 10 y en el eje Z entre la -10 y 10. Esto lo vamos a reajustar un poco a nuestro ejemplo porque no nos vale tal y como está, pero podemos utilizarlo perfectamente. Vamos a copiar este código de la variable, volvemos al editor, me sitúo aquí, introduzco esa variable, en lugar de position, la voy a llamar, es el reset, que resetea la posición, y entonces a continuación le cambio el transform position a ese elemento. Bien, copiamos directamente, pegamos. Y a continuación igualamos esto al reset, es decir, yo puedo igualarlo a un valor o al valor de una variable, concretamente esta de aquí. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a cerrar con punto y coma, guardamos, volvemos a Unity, hacemos clic en pantalla, clic en play, fijaos, ahí se desplaza y ahora tiene que volver de nuevo. Eso es, quizás el rango no es el adecuado, ya que está utilizando el eje Z y el eje X, pero funciona. Nuestro código funciona, que es lo importante. Hemos dado un paso. Bien, lo siguiente que hacemos es volver al editor. Yo no quiero tocar de forma aleatoria el eje Z, sino que quiero tocar de forma aleatoria el eje Y y mantener el Z exactamente en el que él estaba en un principio. Bien, entonces, para asegurarnos de cuál es esa posición, volvemos a Unity y vemos que en el Z ahora mismo está en el 23. Lo podemos dejar en menos, si queréis. Lo podemos dejar en 20, por ejemplo. Bien, ahí está. Guardamos los cambios, volvemos a Unity, volvemos a ejecutar. Vamos a ver si todo funciona de forma correcta. Ahí está el asteroide. Bien, lo va haciendo bien. Se mantiene desde la distancia y se va creando de forma aleatoria. Fijaos aquí cómo la posición es aleatoria. Bien, esto está estupendo. Quizás de esta forma puede ser un poco aburrido nuestro juego y lo que podemos hacer es añadir una roca más. Bien, yo lo voy a situar por aquí. Vamos a cambiar la vista. Y esta empieza, por ejemplo, aquí. Distancia parecida. Y por aquí. Fenómeno. Volvemos a ejecutar y vemos qué sucede. Fijaos, ahí van los dos primeros asteroides y luego se van creando de forma aleatoria por la pantalla. Podríamos incluir más asteroides o podemos dejarlo así, como vosotros queráis. Bien, fijaos, ahí están mis asteroides. Yo les disparo, no pasa nada. Ellos colisionan contra mí, no pasa nada. Entonces debemos ajustar esto, ¿de acuerdo? También, si queréis, podemos ajustar el rango para que no tengan un rango tan amplio o igualar ese rango al rango de la nave, para que de esta forma la nave no se pueda escapar, es decir, la nave no pueda permanecer en un sitio sin ser atacada por nadie. Entonces, todo esto hay que ir variando estos ejes que hemos ido trabajando aquí y hay que tener en cuenta los ejes que hemos determinado como máximo para el jugador. Bien, os voy a dejar un tiempo muy importante que vayáis comentando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que le vamos a decir es reseteamos cuando pase del jugador. Sitúo aquí, decimos creamos un nuevo enemigo en una posición aleatoria, ¿de acuerdo? De esta forma todo va a ser mucho más sencillo cuando vayamos avanzando. Bien, vamos a guardar aquí. La variable, por desgracia, no podemos ponerla aquí, que es donde habitualmente ponemos las variables. ¿Por qué? Porque no podemos llamarla utilizando el random range. Fijaos, si yo vuelvo a Unity
y trato de ejecutar, me dice argument exception range can only be called from the main thread, ¿de acuerdo? Entonces simplemente la ponemos ahí dentro porque no podemos hacerlo de esta otra forma, que es la forma en la cual nosotros estábamos trabajando. Entonces la devolvemos a su sitio, guardamos y continuamos programando nuestro primer juego en Unity con JavaScript.